La Constitución Política del Estado de Bolivia, también llamada como la Carta Magna, es el texto jurídico más importante de un determinado país. Y es que nosotros conocemos diferentes leyes, como por ejemplo la Ley 004 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, la Ley 548, Código Niña Adolescente. Bueno, esas y entre otras leyes, todas esas leyes que nosotros conocemos están enmarcadas dentro de nuestra Constitución Política del Estado. La primera Constitución Política del Estado sería redactada por el mismísimo Simón Bolívar y promulgada bajo la ley del gobierno Antonio José de Sucre el 19 de noviembre de 1826. Es también llamada como Constitución Vitalicia o Constitución Bolivariana. Es considerada como una constitución post-monárquica que también sería abrogada bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz en 1831, con la segunda constitución más importante de Bolivia. El presidente vitalicio a la cabeza del Poder Ejecutivo tendría la facultad para poner un cuerpo ejecutivo, ¿no? Dentro de esta constitución, el Estado estaba dividido en 4 órganos, que es el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y el Electoral. La Constitución Política del Estado también reconocía los derechos y garantías de todos los individuos como tal. También esta primera Constitución reconocía la religión católica como parte de la República, excluyendo a otros cultos públicos. La segunda Constitución Política del Estado más importante fue promulgada en el año 1831 bajo el gobierno Mariscal Santa Cruz, que proponía la Constitución Bolivariana, que en este caso se suprime uno de los 4 poderes de 1826. Estamos hablando del poder electoral, suprimida hasta el año 2009. Ya solo quedarían 3 poderes: el poder ejecutivo, presidida por el presidente, y por primera vez se coloca un vicepresidente. El presidente en este caso ya no era vitalicio. Ahora, dentro del poder legislativo se tiene 2 cámaras, la de senadores y la de los representativos. Y también tenemos el poder judicial. Esta constitución también reconocería como única religión de la República a la católica, y que también no se reconocería a ningún otro culto. Desde ese entonces hasta la promulgación de la Constitución de 1880 se hicieron varias modificaciones, todas ellas moldeadas a favor del mismo presidente. Otra de las constituciones políticas del Estado que no se debería de dejar de hablar es la Constitución de 1880, en la cual una asamblea conformada por la élite de gobierno y la élite de poder sacaron en conclusión una nueva constitución política en favor de una sociedad oligárquica. Dentro de esta constitución política del Estado se recupera la vicepresidencia que había sido suprimida en la primera constitución de 1839, y en la cual, en vez de colocar un vicepresidente, colocan 2 primeros vicepresidentes, pero fue suprimida en 2 años posteriores en la primera vicepresidencia. En realidad, la Constitución de 1880 cedía el fondo y la forma de la Constitución de 1826.
Nosotros sabemos que desde 1832 a 1935 se desató la cruel Guerra del Chaco, en la cual perdemos uno de nuestros territorios más preciados de Bolivia, el Chaco Boreal. En conclusión de la guerra, surgieron militares jóvenes de conciencia nacionalista de izquierda, entre las cuales, por ejemplo, tenemos al teniente coronel Germán Busch. Este señor, bajo el gobierno de este señor, ¿no?, de 1938, se promulgó una de las constituciones más importantes de Bolivia, donde por primera vez siempre estuvo la constitucionalidad social y la propiedad de los recursos estatales, ¿no? Él también promulgó el respeto a la propiedad privada y posteriormente a la constitución política del Estado se inserta las ideas de la reivindicación de los derechos indígenas. Se suprime el trabajo del ponguiaje. Después de 1852 se tomaron decisiones como la reforma educativa, la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las minas por decreto supremo. Dicho decreto supremo están ahí, ¿no?, ya están ahora en la Constitución Política del Estado, ¿no? Otra de las constituciones más importantes dentro de nuestra historia boliviana tenemos la de 1967 bajo el gobierno de René Barrientos Ortúzar. Esta es tan importante que tuvo una larga durabilidad hasta el año 2009. Claro, con algunas modificaciones, como por ejemplo de 1994, la de 2004, la de 2005. Y bueno, esta constitución pasó por gobiernos como militares y civiles, inclusive entrando al retorno a la democracia. Todos estos gobiernos se inclinaron en esta constitución política del Estado, redactado en el año 1960. Hoy Bolivia cuenta con una nueva constitución política del Estado, ¿no?, promulgado el año 2009 bajo el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Esta nueva constitución política es muy diferente a las anteriores, ¿no?, ya mencionadas, ya que por ejemplo dentro de ella se manifiesta un cambio de república a Estado plurinacional de Bolivia. También se mencionan y se reconoce las naciones dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos por ejemplo el caso de los quechuas, aymaras, mojeñas y entre otros, ¿no? También se complementa la justicia ordinaria, la justicia comunitaria, ¿no? Otro de los aspectos más importantes tenemos, por ejemplo, el Estado ya no estaba dividido en poderes, sino en órganos. Bueno, están divididos en 3 poderes y ahora en 4 órganos, ¿no? Tenemos el ejemplo del órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el único judicial y el órgano electoral. El órgano electoral que había sido suprimido en la Constitución de 1931. Ahora los recursos naturales pasaban a manos del Estado, tal cual lo menciona la Constitución de 1938. En cuanto a la religión católica ya no era la única oficial del Estado provisional, sino que ahora ya respetaría la libertad de religión y culto, ¿no? Y bueno, eso fue todo, licenciada. Gracias.